Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, esta es una institución de diplomacia pública que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y que se dedica a la cultura judía, a difundir la cultura judía, el mundo judío. Y bienvenidos también a esta tercera sesión del ciclo dedicado a la figura de Filón de Alejandría, un ciclo que está corriendo a cargo del profesor doctor Adolfo Reutemann. Adolfo, gracias de nuevo por acompañarnos en este canal. Un gusto, Israel, y otra vez muchísimas gracias por abrir vuestras puertas para compartir este tema tan fascinante como es el pensamiento y los escritos de Filón de Alejandría. Así es, estaremos encantados de escuchar. Esta va a ser la última conferencia del ciclo que, por cierto, agradecemos también en su colaboración a la editorial Trota, que es una editorial muy buena amiga de este Centro Sefarat. Así que, Adolfo, cuando quieras, a tu disposición. Gracias. Bueno, como vimos ya en los dos encuentros previos, en donde traté, por un lado, en el primer encuentro, de presentar la vida de Filón de Alejandría a partir de la escueta información que aparece en sus escritos, tomando, en este caso, como marco la ciudad de Alejandría, ese gran centro económico e intelectual del mundo antiguo. En el segundo de los encuentros ya comenzamos a adentrarnos en los escritos de Filón, de alguna manera presentando la variedad de los tipos de escritos que tenemos, desde escritos puramente filosóficos a escritos, pasando por escritos históricos y terminando con sus escritos exegéticos. Precisamente en la charla de hoy quiero tomar un tema muy específico, como es el tema de la simbología de Sara, es decir, cómo la figura de Filón precisamente trata de decodificar los mensajes ocultos que se encuentran detrás de Sara, la matriarca de Israel. Y la elección de este tema se debe primero porque precisamente en un mundo androcéntrico como era el mundo grecorromano y judío a la vez, quería presentarles esta aproximación, tal vez incluso para muchos va a ser original, de cómo Filón de Alejandría veía a Sara, y en este caso como símbolo de mujer, y cómo en este caso la interpretación de Filón, recurriendo también a ese método alegórico del cual comenzamos a hablar en el encuentro anterior, cómo podemos nosotros encuadrarlo dentro del mundo intelectual, social, de Roma de esos años, y de esta manera ver la interacción entre un pensador y su realidad cultural y social. Pues entonces, luego de estas palabras introductorias, comencemos. Después de estudiar en los dos encuentros anteriores, como dije, distintos aspectos de la obra y técnica hermenéutica de Filón de Alejandría, dedicaremos nuestra última charla a explorar un tema específico en su obra, la simbología de Sara, la matriarca de Israel. El objetivo no será solamente develar su interpretación filosófica de este personaje, para lo cual Filón aplicó su ya mentada técnica hermenéutica de la alegoría, sino también trataremos de contextualizar su exégesis en el contexto histórico de su tiempo, cosa que hasta ahora nosotros no hicimos, y eso es muy importante, porque en última instancia tenemos siempre que tener en cuenta que los pensadores en cualquier época de la historia humana responden a una realidad. Y por lo tanto, cuando nosotros leemos sus escritos, tenemos que entender esa realidad, porque de alguna manera hay a veces un diálogo manifiesto, expreso, pero a veces también un diálogo muy sutil, que solamente cuando nosotros lo podemos recuperar, podemos entender realmente a qué realidad él está apelando. De esta manera, entonces, nos será posible evaluar el pensamiento y exégesis de Filón de Alejandría a la luz de la cultura romana, revelando los lazos intrínsecos existentes entre pensamiento y sociedad, y demostrando que todo filósofo es reflejo y resultante de su tiempo. Según la interpretación alegórica de Filón, Sara simboliza sobre todo la virtud. El término en griego es arete,
Precisando aún más esta idea, Marta Aleso de la Universidad Nacional de La Pampa, Argentina, dice al respecto. Y por cierto, la profesora Marta Aleso fue también parte de esa comisión internacional de editores que junto con el profesor Martín son los que produjeron esta excepcional colección de Editorial Trota en español de los escritos filonianos. Y escribe así: Sara en Filón representa la virtud, es decir, arete, en el sentido de filosofía, que es a su vez la búsqueda de la sabiduría, la sofía, relacionada con otros conceptos que confluyen en su figura: el conocimiento, en griego episteme, y el dominio, la encrateia, de uno mismo. Sara representa la virtud o la sabiduría, a menudo descrita como gobernante o soberana. Es decir, como ven ya, vemos en esta cita en donde Filón toma como punto inicial la figura de Sara, pero en realidad él está buscando en este caso profundos mensajes filosóficos y en este caso conceptos centrales en el pensamiento grecorromano de la época, como son los conceptos de arete, de virtud, de sofía y de episteme y de encratea. Como muestra de la exégesis filoniana, veamos a continuación la manera en que el filósofo alejandrino interpretó la historia del descenso de los patriarcas de Egipto en Génesis 12, en donde combina la paráfrasis y la alegoría. Y aquí quiero decir algo antes de leer este texto. El texto de Génesis 12 es un texto muy desafiante ya para los judíos en la antigüedad que leían las historias del patriarca Abraham, porque Abraham en el capítulo 12 es el capítulo en que Dios se le revela de manera intempestiva a Abraham, ordenándole que deje a su parentela y su lugar de residencia, que en el contexto literario es Harán, en el norte de Mesopotamia, para ir a una tierra que le mostrará, que finalmente entendemos que es la tierra de Canaán. Y en el capítulo 12, entre los versículos 1 a 9 de Génesis, Abraham realmente se presenta como un creyente, como muy obediente, una persona muy obediente, que inmediatamente a la orden de Dios deja a su familia y va con su esposa Sara, su sobrino Lot y sus siervos desde Mesopotamia y llega a la tierra de Canaán. Pero el problema comienza en Génesis 12 con la segunda parte, en Génesis, en donde al primer problema con el que se encuentra Abraham, según las Escrituras, que es en ocasión de la hambruna en Canaán, él desciende de Canaán a la tierra de Egipto. Y en este caso, el texto bíblico presenta un texto muy problemático, en donde Abraham aparece sugiriéndole a su esposa, antes de llegar, que diga que es su hermana y no su esposa, para que los egipcios no la tomen a ella prisionera y a él lo maten. Y en este caso, obviamente, pensando en su interés personal, le dice que diga que es una hermana, su hermana. Y de aquí nosotros entenderíamos que Abraham realmente adopta la política de usar una mentira para salvar su pellejo. Y lo que sucede es que, según el texto bíblico, que cuando descienden a Egipto, realmente Faraón se le lleva a su palacio. Y mientras tanto, Abraham, en vez de mostrar interés hacia Sara y a su suerte, en realidad Abraham se transforma en una persona muy rica, ¿sí?, aumentando sus bienes. Y la paradoja de la historia es que el que se revela como un justo en ese texto de Génesis 12 es precisamente Faraón, que al enterarse, y el texto bíblico nos dice de qué manera, que Sara es su esposa, lo que hace es devolverla a Sara y finalmente le permite a Abraham y a Sara dejar Egipto con todas las riquezas. Es decir, que nosotros vemos un texto muy problemático en la segunda mitad de Génesis 12, en donde Abraham aparece como un mentiroso, como un egoísta,
y en realidad como alguien desinteresado acerca de la suerte que habría con su esposa Sará, mientras que el justo de la historia es precisamente Faraón. Entonces, frente a estos desafíos de una historia a nivel literal muy problemática, veamos entonces la manera en que Filón recuenta la historia, en algunos casos también solucionando algunos problemas exegéticos y agregándole la interpretación alegórica que viene a cuento sobre la figura de Sara. Y así escribió sobre el tema Filón. La causa del ataque comenzó de la siguiente manera. Se refiere en este caso, se refiere lo que sucede con la hambruna. Se produjo una escasez de cosechas durante un tiempo continuado, refiriéndose a lo que sucede en la tierra de Canaán, unas veces por exceso de lluvias y otras por sequía y tormenta. Y las ciudades de Siria, sometidas a continuas hambrunas, se vieron desprovistas de sus habitantes, que se dispersaron en todas las direcciones en busca de alimento y provisión de lo necesario. Simplemente cuando ustedes estén oyendo esta clase, si ustedes tienen al lado el texto bíblico, verán de qué manera Filón trata de ir explicando el desarrollo del texto, agregando la información que obviamente no está en Génesis 12, y de esta manera también otorgándole al texto a nivel literal coherencia. Así que Abraham, sabiendo que había gran abundancia y prosperidad en Egipto, donde el río con sus inundaciones tornaba en lagos las llanuras. Por cierto, toda esta información no aparece en el texto bíblico, pero es necesario para entender por qué en última instancia Abraham desciende a Egipto. Y los vientos, alimentados por un clima suave, traían una cosecha rica en grano. Partió llevando consigo a toda su familia. Tenía una mujer de alma perfecta y en cuanto a su cuerpo, la más bella de las de su tiempo. Cuando la vieron los poderosos de Egipto y admiraron su belleza, pues nada se escapa a los hombres que están en el poder, se lo comunicaron al rey, es decir, al faraón. Este hizo llamar a la mujer y contempló la extraordinaria visión, y sin preocuparse apenas por el respeto y las leyes establecidas para honrar a los extranjeros. En total descontrol, tuvo la idea de contraer matrimonio con ella y en realidad de deshonrarla. Y ella, estando en una tierra extranjera y desprovista de quien la ayudara contra un déspota descontrolado y salvaje, pues su marido no tenía poder para ayudarla, impedido por el miedo a los hombres más poderosos que él, se refugió junto con él en la única alianza que les quedaba, la de Dios. No voy a entrar en detalles, pero cuando lean la versión filoniana del texto, a la versión del texto bíblico, podrán ver el espíritu apologético de Filón, en donde trata de justificar la conducta de Abraham y Sarai, y por supuesto criticar malevosamente la figura de Faraón. Y él, benefactor, compasivo y defensor de los que han sufrido injusticias, sintiendo piedad por los extranjeros, lanzó al rey dolorosos, duros y penosos castigos, llenándole el cuerpo y el alma de todo género de males de difícil curación, de manera que todos los apetitos de placer fueron cortados de raíz, y en cambio se introdujeran las preocupaciones contrarias sobre el alivio de los incesantes tormentos por los que, perseguidos día y noche, estaban al borde de la quiebra. Es interesante que en este caso él desarrolla un tema que no aparece en detalle en Génesis 12, en donde se dice que Dios realmente afectó con un tipo de plagas a Faraón sin establecer realmente cuál era el espíritu, el contenido de esas plagas, pero en el caso de Filón dice claramente que ellos lo que hicieron es realmente afectarle no solamente el alma, sino el cuerpo, y por lo tanto sirvió para impedir los apetitos del placer. Es decir, en última instancia, lo que le preocupa a Filón y le preocupaba a los judíos era simplemente pensar en algo que les parecía horripilante, la idea de que un pagano como el faraón hubiera tenido relaciones maritales con la matriarca de Israel. Y en este caso, claramente el texto alude a que esa enfermedad lo impedía. Y es interesante, no sabemos de dónde conoce Filón esta tradición, pero por ejemplo, en uno de los textos que nos quedó de la comunidad del Mar Muerto llamado el Apócrifo del Génesis, precisamente
encontramos una versión parafrástica de este texto filoniano, de esta sección que tenemos aquí en Filón, y ahí se dice claramente que había sido afectado por un demonio, es decir, por espíritus malos. No sabemos si esa fue la tradición conocida por Filón, pero sin duda Filón conoce alguna tradición, como aparece en el apócrifo del Génesis, que puede explicar de dónde le vino esa idea. Y sigamos ahora entonces con la paráfrasis de Filón de ese texto. Compartía el castigo toda su familia, pues ninguno de ellos había manifestado disgusto por el ultraje, sino que todos al consentir eran cómplices de la injusticia. De esta manera se salvó la dignidad de la mujer, y eso es lo que le preocupaba a Filón y seguramente también a los lectores y oyentes de esta historia, era pensar que hubiera sido ultrajada por Faraón, pues Dios consideró dignas de ser manifestadas como evidentes la nobleza y piedad del hombre al garantizarle el más grande privilegio, conservar su matrimonio indemne y salvo del ultraje cuando estaba en peligro de ser violado. Ese matrimonio que iba a producir no un número pequeño de hijos y de hijas, sino todo un pueblo, y el pueblo para Dios más amado, que ha recibido el don del sacerdocio y la profecía, y entiendo yo a favor de todo el género humano. Es decir, porque obviamente Filón y los lectores y oyentes de la época se sentían totalmente trastornados por la posibilidad de que la matriarca de Israel hubiera sido ultrajada por Faraón y en última instancia toda la prole de Sara y Abraham habrían sido realmente, habrían nacido con esa mácula, ¿sí? De haber nacido del vientre de una mujer que había sido ultrajada. Por eso era muy importante tratar de explicar que la dignidad de la mujer no fue, en este caso, ultrajada. Sin embargo, he oído a hombres versados en filosofía natural, dice Filón, que interpretaron alegóricamente las cosas dichas en este pasaje no desacertadamente. Unos dijeron que el hombre simbólicamente es el intelecto excelente, por la interpretación de su nombre el que asignaban la de buena disposición del alma, es decir, refiriéndose a Abraham como simbólicamente representando el intelecto, que ya lo habíamos visto en el caso de Adán, en el segundo encuentro, cuando hablamos de los primeros creados, y que la mujer es la virtud, pues su nombre en caldeo, y en este caso, cuando él habla o hace referencia a la lengua caldea, se refiere al hebreo, es Sara, y en griego, la que gobierna, pues no hay nada más soberano ni más autoritativo que la virtud. Por otra parte, el matrimonio en el que la unión la hace el placer, la comunión es de los cuerpos, en donde la hace la sabiduría, la comunión es de los razonamientos que persiguen la pureza y las virtudes perfectas. Los dos matrimonios mencionados son opuestos el uno al otro. Es decir, en este caso opone lo que sucede en los cuerpos y lo que sucede en el campo de lo espiritual. Mientras que en el de los cuerpos siembra el varón y la semilla la recibe la hembra, es decir, el varón es el activo y la mujer es el receptáculo que recibe, en este caso la semilla, el semen. Por el contrario, en las uniones de las almas, aunque la virtud parece tener el orden de la mujer, por naturaleza siembra buenos consejos y razonamientos excelentes y admoniciones para decisiones fundamentales en la vida. Es decir, que si en la realidad física el hombre tiene preponderancia, aquí precisamente dice, en este caso va a ser la mujer en su condición precisamente por representar la virtud, es la que tiene preponderancia. Por otra parte, el pensamiento, aunque se piensa que toma el lugar del hombre, porque habíamos dicho, él había aceptado el principio que el hombre, es decir, en este caso Abraham, es el intelecto, recibe las sagradas y divinas siembras. Es decir, aquí precisamente lo ve el intelecto como algo pasivo. ¿Acaso lo dicho parezca ser falso por el engaño de los nombres, puesto que intelecto participa del carácter masculino, mientras que la virtud del femenino en su pronunciación? Si alguien quisiera ver claramente las cosas desnudas, desvistiéndolas de las nomenclaturas que las oscurecen, comprenderá que la virtud es masculina por naturaleza. Es decir, dijimos que Sara es la virtud, el aspecto femenino, pero ahora dice la virtud en realidad es masculina por naturaleza, en cuanto que mueve y distribuye y causa buenas concepciones sobre buenas acciones y palabras, mientras que el pensamiento,
que habíamos dicho que representaba a Abraham, que es la parte masculina, ahora es femenino, pues es movido, educado y asistido y clasificado como pasivo, y su pasividad es su única salvación. Es decir, como ven, en este caso, él revierte totalmente la manera clásica de entender lo masculino y lo femenino, en este caso elevando la parte de la virtud en el caso de Sara, y en este caso transformando en algo pasivo el pensamiento reflejado por Abraham. Esta interpretación de Filón sobre Sara es ciertamente osada y hasta se podría decir inusitada en términos de la filosofía grecorromana. Según Aleso, Filón enfatiza las capacidades de Sara mediante una lectura alegórica que es por lo menos inusual en su época, porque exalta las cualidades de una figura femenina ante una audiencia de judíos varones. Le adjudica competencias y aptitudes que son propias del género masculino. La lectura alegórica de Sara le permitió al sabio alejandrino pues resignificar en términos filosóficos la figura de la matriarca, dándole a esta una nueva dimensión desconocida hasta entonces. Es decir, aquí vemos el carácter creativo, original del pensamiento de Filón, que trata de resignificar en términos filosóficos, simbólicos, la figura de Sara, dándole un carácter que realmente no conocemos en otros escritos de la época para lo que tiene que ver con la mujer. Por el otro lado, en la versión parafrástica de la historia del descenso de los patriarcas a Egipto, Filón presenta una Sara que se comporta según los valores de la sociedad patriarcal. Según la profesora Maren Niehoff, profesora de la Universidad Hebrea de Jerusalén, dice así sobre este pasaje que acabamos de leer de Filón sobre Sara. Por un lado, el tema de la relación de pareja en circunstancias perversas hace que el relato de Filón sea más igualitario que el de su equivalente bíblico, que no menciona en absoluto la difícil situación de Sara. Sin embargo, por otro lado, Filón confirma las jerarquías tradicionales asumiendo la sumisión obediente de la esposa a los intereses de su marido. Obviamente, Filón no desafía el marco patriarcal desde el punto de vista de la crítica feminista modernista. En su historia no hay ni siquiera indicio, como encontramos en la literatura rabínica posterior, de que Sara podría haber mostrado, en este caso, un claro condescendencia con su marido. Según Filón, ella es una esposa dócil e ideal, demostrando en este incidente tan desafiante que está entregada a su marido y busca ayuda junto a él. Del mismo modo, Filón nunca le permite a Sara cuestionar la autoridad de su esposo o desempeñar un papel dominante. Omite la insistencia de Sara para que Isaac sea el heredero y la consiguiente expulsión de Ismael, lo cual va totalmente en contra de la voluntad de Abraham en la historia bíblica. Así como Filón no se identifica con la independencia de Livia, que era la esposa de Augusto y era conocida en la literatura romana de la época como una mujer realmente muy independiente en cuestiones políticas, sino que la retrata como un estudiante que obedece a su esposo, también su Sara es una pareja sumamente domesticada. Ella personifica el ideal que él tiene de una esposa amorosa y fuerte, pero obediente. Y aquí vemos, en este caso, cómo hay elementos osados en el pensamiento de Filón, pero por otro lado, cuando reescribe la figura de Sara, en algunos casos incluso cambia el espíritu del texto bíblico para colocar a Sara dentro de un paradigma de persona, de mujer obediente, como se entendía en la realidad misogénica del mundo grecorromano. Otro ejemplo de la novedosa manera en que Filón interpretó y resignificó la figura de Sara la podemos encontrar en ocasión de referirse a la muerte de la matriarca. Y así escribió Filón al respecto. Un tiempo más tarde murió su mujer queridísima. Se refiere al texto que nosotros encontramos en Génesis 23. Queridísima y virtuosa en todos los aspectos, que había aportado miles de muestras de su amor en su abandono de su familia por él, en su partida sin dudar de su hogar, en su continuo e incesante vagar por tierras extranjeras, la indigencia en tiempos de hambre y el apoyo al ejército en tiempos de guerra. Y aquí, por supuesto, todos estos elementos no condicen en nada ni reflejan el texto bíblico, sino que tienen que ver precisamente la manera en que Filón reescribe en términos, como vamos a ver, romanos,
la figura de Sara. Pues siempre ella estaba presente en todas partes, sin abandonar lugar ni ocasión, pues su vida y los asuntos de su vida eran comunidad de la que quería participar por igual de los bienes y de los males. Pues no quería como otras huir de las desventuras y estar bien dispuestas para los éxitos, sin que recibía ambas suertes con toda su buena predisposición y el estilo apropiado, adecuado para una esposa. Conozco, dice Filón, muchos elogios de la mujer, pero recordaré uno de ellos y que será la más clara muestra de todos los demás. Estando sin hijos y siendo infértil, tuvo miedo de que la casa del amado de Dios quedara completamente desierta de descendencia. Se fue a su marido y le dijo: hemos convivido mucho tiempo, ya complaciéndonos uno a otro, pero la razón por la que nos hemos unido y por la que la naturaleza ha armonizado la comunión del hombre y la mujer, la procreación de los hijos, no ha ocurrido. Y ya no hay esperanza de que se produzca de ahora en adelante, al menos por mi parte, que ya he superado la edad. No compartas el fruto de mi esterilidad y pudiendo ser padre, no lo impidas por amor a mí. Yo no sentiré celos por otra que tomes, no por deseo racional, sino por cumplir la ley necesaria de la naturaleza. Por eso no tardaré en conducir a una novia que cumpla lo que a mí me es imposible. Y si las plegarias que hemos elevado para la procreación de hijos son contestadas, las tuyas serán como padre legítimo, las mías por adopción. Y contra la sospecha de mis celos, si quieres, toma a una sierva mía, que es su cuerpo esclava, pero en su mente es libre y noble, a la que puse a prueba y ensayo hace mucho tiempo, desde el primer día que fue traída a mi casa, de origen egipcia, pero hebrea de inclinación. Tenemos muchos bienes y riqueza en abundancia, no como inmigrantes, pues ya superamos la de los autóctonos con la más brillante bonanza, pero no hay nadie a quien proclamar heredero ni sucesor, aunque podría haberlo si te convencieran, en este caso, mis pedidos. Admirando aún más el amor de su mujer, siempre renovándose y rejuveneciéndose, y su preocupación acertada por el futuro, tomó para sí a la que ella había considerado adecuada hasta que engendró un hijo. O, como la más fidedignos narradores cuentan, solo hasta que quedó encinta. Y cuando esto ocurrió, no mucho después, él se abstuvo de ella por su natural continencia y por el respeto que debía a su esposa. Ocurrió pues que nació un hijo de la sierva, y tras largos años de espera, nació un hijo legítimo, a los que había perdido la esperanza de engendrar entre ambos, premio a la excelencia que Dios generoso les entregó con más perfección de la que habían esperado. Según Nioff, Filón habría escrito estas secciones sobre Sara en la última etapa de su carrera, después de visitar Roma en el año 40 de nuestra era y estar expuesto a su cultura. Ello lo habría llevado a revestir el matrimonio bíblico de Abraham y Sara con los valores de la unión matrimonial y el amor propios de la sociedad romana de la época. Según lo explicita Nioff, y aquí la cito, este ideal se desarrolló en la Roma republicana tardía y fue muy importante en diferentes esferas públicas del antiguo imperio. A partir de Cicerón y Ovidio, el amor a la esposa y el agradecimiento por su unión se convirtieron en tópicos literarios. El filósofo romano Musonio pregunta a una generación después de Filón, ¿cuál es el fin principal del matrimonio? Su respuesta enfática es comunidad de vida y compañerismo perfecto y amor mutuo entre marido y mujer, tanto en la salud como en la enfermedad y bajo cualquier circunstancia. Teniendo en cuenta estos discursos claramente romanos, que no tienen paralelo en las fuentes alejandrinas, no es de extrañar que Filón embellezca la historia bíblica de Sara y Abraham con un nuevo énfasis en su relación mutua. Sara ya no es un objeto, sino que se convierte en un sujeto autodeterminado que elige ser una esposa ejemplar. Fin de la cita. En suma, Filón representa un punto de inflexión en la manera en que la figura de Sara fue evaluada en el judaísmo intertestamentario. Sin romper los límites y prejuicios de la sociedad patriarcal tradicional, el filósofo alejandrino resignificó a la matriarca, transformándola en una mujer admirable y ejemplar, símbolo de la virtud y sabiduría. De esta manera, llegamos al final de esta miniserie sobre Filón de Alejandría, en donde tratamos de presentar su vida
escritos y pensamientos a la luz de la civilización greco-romana. Como lo dijimos en algún momento, nuestro pensador no tuvo ningún peso en la historia del pueblo de Israel, a diferencia de otros gigantes como Saadia Gaón o Maimónides. Pero paradójicamente, Filón fue un verdadero baluarte de la filosofía occidental, hasta convertirse en la clave para entender la teología y exégesis cristiana de Jesús en los escritos de algunos de los padres de la Iglesia, como el caso de Orígenes de Cesarea, de los siglos II y III de nuestra era. Espero que estos encuentros hayan podido salvar de alguna manera esta deuda del pueblo judío con uno de sus hijos más electos, en los que lo judío y lo universal se confluyeron, se combinaron para servir de modelo inspirador para el judaísmo contemporáneo. Muchísimas gracias y espero que esta serie les haya sido de vuestro interés.